Bien, pues hoy os quiero hablar sobre un filósofo que no aparece normalmente en los manuales de filosofía, que se llama Giovanni Pico della Mirandola, o de la Mirandola. Creo que se dice de la Mirandola. Mirandola, por eso italiano. ¿No? Sí. Es un filósofo que es del Renacimiento, siglo XV. Tengo aquí los años, tengo mala memoria, me lo he apuntado. Vivió solo 31 años. Desde 1463 a 1494. Bien, murió joven y además murió asesinado, el pobre. Se ha descubierto con el tiempo de que lo asesinaron. Tampoco es extrañar porque el chico pues era un poco pendenciero y aventurero, vamos a decirlo así, y se metía en todos los follones, también es verdad. Bien, si me acuerdo de este filósofo, que yo lo estudié en la carrera, pero ya se me había olvidado por completo, porque me lo dio un profesor que me gustaba mucho, era un experto en la filosofía del Renacimiento, que se llama, no sé si ha muerto, creo que no, era joven, se me ha olvidado bien. No lo tenía aquí, pero por decir eso de que si está vivo o muerto ya se me ha ido de la cabeza. Bien, es igual, ya me acordaré. Ya se me había olvidado por completo este filósofo, del cual además en aquella época, estamos hablando de los años finales de los 80, por ahí, pues me acuerdo que tiene una obra, la obra más célebre de este filósofo es esta, el discurso sobre la dignidad del hombre, que es realmente una maravilla. Yo me acuerdo que en su momento, pues al leerlo, me causó tal impacto que lo fotocopié. En aquella época no existía el internet, ni se podía bajar un libro, ni nada por el estilo. Me lo fotocopié, me lo encuaderné, porque son 30 páginas o así, y ahí lo tenía guardado y ya nunca más me había acordado de aquello. Pero el otro día, cuando se estaba explicando a Tomás Moro, resulta que leyendo la biografía de Tomás Moro me entero de que Tomás Moro fue el traductor al inglés, a poco tiempo, a los 20 años así, de la muerte de Pico, fue el traductor al inglés de esta obra. Porque a Tomás Moro, como también a Erasmo de Rotterdam, a los dos fue una obra que les impresionó muchísimo. Lo cierto es que es tan impresionante que ahora, releyéndola, me ha vuelto a impresionar tanto como antes. Y lo cierto es que me parece increíble que alguien pueda escribir algo en el siglo XV de la actualidad, como de la actualidad que esta obra tiene, porque parece que nos está hablando alguien de ahora, del siglo XXI. Bueno, algunas cosillas que son obviamente herencias de la época, ¿no? Y bueno, esta es la razón por la que he decidido pues rebuscar, remirar, a ver quién era Tomás Moro, que ya ni Tomás Moro, Pico della Mirandola, y a ver de qué iba, ¿no? Porque ya ni me acordaba. Bueno, no sabía muy bien si comenzar a introduciros en esta obra, primero leyéndola, sin tener ninguna referencia filosófica, o primero daros un contexto y después, pues, leer la obra. Estoy todavía, aún estoy con la duda, ¿de acuerdo? Aún estoy con la duda. Pero para no dilatar demasiado el suspense, voy a comenzar leyendo la obra, ¿vale? Para que veáis así, de golpe y porrazo, qué es lo que qué cosas más tremendas se dicen en ella. Así que voy a dejar esto un poco tranquilo y
voy a empezar a leer, no lo voy a leer entero, claro, lógicamente, sobre todo las primeras páginas, las partes más notables de los primeros párrafos. Después ya se enrolla un poquillo con sus historias un poco así más profundas, pero voy a leer al menos las 4 o 5 primeras páginas, las vamos a leer entre todos. Os lo he enviado también al WhatsApp del Ateneo, para que la tengáis. Bien. Bueno, hay una cosa que sí que os tengo que decir. Esto ahora es el manifiesto constitutivo, o sea, hoy inaugural, de lo que es el humanismo renacentista. Es decir, a partir de aquí nace, a partir de esta obra nace lo que entendemos por el humanismo renacentista. Y la escribe a los 23 años de edad. La escribe muy pronto. Es una, o sea, se hablaba de él, o se habla de él como si fuese una persona superdotada o algo así, pero una persona de una brillantez tremenda. Pero bueno, tampoco quiero hablar de su biografía. Ahora leemos un poco lo que él va diciendo y a partir de ahí podemos comentar más cosas. Pues abro un poco esto para que lo veamos todos, lo podamos leer todos bien. Esto lo cierro. Vale. Dice así: he leído en los antiguos escritos de los árabes, padres venerados, que Abdalá el Sarraceno, interrogado acerca de cuál era a sus ojos el espectáculo más maravilloso en esta escena del mundo, había respondido que nada veía más espléndido que el hombre. Bueno, aquí hay 2 detalles que son realmente interesantes. La obra comienza haciendo, pues, un cristiano, además acabó siendo sacerdote a final de su vida. O sea, que era una persona verdaderamente creyente, no era una persona apartada de la iglesia, sino todo lo contrario. Incluso él se entendía como un renovador de la iglesia, alguien que quería, de alguna manera, actualizar el mensaje cristiano para hacerlo más actual, porque él pensaba que la iglesia se había quedado un poco de modé, un poco atrasada, ¿no? Pero fijaos que hay una cosa muy interesante, que una persona tan cristiana como él, lo primero que dice es que su referencia es un musulmán, es un árabe. Y dice, ostras, hay un árabe que dice que el espectáculo más maravilloso que hay en el planeta es el hombre, el más espléndido. Sigo leyendo. Sin embargo, al meditar sobre el significado de estas afirmaciones, no me parecieron del todo persuasivas las múltiples razones que son aducidas a propósito de la grandeza humana. Que el hombre, familiar de las criaturas superiores, o sea, que estamos emparentados con los ángeles y con lo divino, familiar de las criaturas superiores y soberano de las inferiores, lo siento por los animalistas, pero ahí aparece que nosotros estamos por encima de los animales, aunque también vinculados con ellos, como veremos más adelante. Es el vínculo entre ellas. El hombre aparece como vínculo entre lo divino y lo animal, que por la agudeza de los sentidos, tenemos unos sentidos muy agudos, vínculo, así, por el poder indagador de la razón y por la luz del intelecto, ellos distinguen entre razón e intelecto, veremos por qué, es intérprete de la naturaleza, es decir, conoce bien el mundo natural, que intermediario entre el tiempo y la eternidad, entre lo que es temporal y lo que es eterno, también el hombre está ahí entre medias, es, como dicen los persas, fijaos, cómo hace referencia a otra tradición cultural que no es la cristiana, lo cual es muy extraño para la época. Cópula y también connubio, creo que connubio es como matrimonio, y también connubio de todos los seres del mundo, y según testimonio de David, poco inferior a los ángeles. Cosas grandes sin duda, pero no tanto como para que el hombre reivindique el privilegio de una admiración ilimitada. Bueno,
El hombre está ahí, que es el intermediario entre lo divino y lo animal, entre lo eterno y lo temporal, que es matrimonio y rey, que lo relaciona todo, que todo lo conoce. Vale. Pero él dice, pero tampoco es para tanto, para ser un ser tan extraordinario, tan espléndido como es. Hay algo más, dice, hay algo más. Puede haber más de eso, ¿no? Porque en efecto, no deberemos admirar más a los propios ángeles y a los beatísimos coros del cielo. Y vale, somos un ser espléndido, pero mucho más no somos ángeles. Si hemos de hablar de inteligencia, de razón, de pureza, los ángeles son espíritus mucho más puros que nosotros, por lo tanto, el ser humano tampoco es para tanto en comparación con ellos. Y sin embargo, para Pico de la Mirandola, somos nosotros seres más espléndidos que ellos, más espléndidos que los ángeles. Claro, ¿por qué? Ahí está un poco el suspense que él introduce, ¿no? Bien. Pero, finalmente, me parece haber comprendido por qué es el hombre el más afortunado de todos los seres animados y digno. De ahí lo de la dignidad del hombre, ¿no? El discurso sobre la dignidad del hombre. Por lo tanto, digno, por lo tanto, de toda admiración. Digno significa merecedor, ¿no? La dignidad es que la persona que es digna es aquella persona que es merecedora de admiración por parte de las personas que le rodean. Comprendí en qué consiste la suerte que le ha tocado en el orden universal. No solo envidiable para las bestias, para los animales, sino también para los astros y los espíritus ultramundanos, los ángeles, ¿no? Cosa increíble y estupenda. ¿Y por qué no? Desde el momento en que precisamente en razón de ella, el hombre es llamado y considerado justamente un gran milagro y un ser animado maravilloso. Una cosa tiene que quedar clara, y es que está hablando de un ser humano que hasta ese momento está hablando de la dignidad del ser humano. Pero es que hasta ese momento el ser humano, si algo tiene de espectacular lo que está diciendo, es que el ser humano era un ser indigno. No un ser digno, un ser indigno. En el catolicismo, ¿no? El cristianismo es un ser indigno porque es un ser pecador, que arrastra una culpa, que arrastra un pecado original y que por lo tanto es un ser que desde que es expulsado del paraíso por haber ofendido a Dios, y a partir de ese momento arrastra una ignominia, un estado, dijéramos, despreciable por lo que ha hecho. Luego, en toda la etapa medieval, al hombre se le había tachado con la antropología cristiana, es una antropología medieval, quiero decir, muy negativa, muy pesimista, muy de tintes oscuros. El ser humano siempre se describe como algo ignominioso, indigno, que ha obrado en contra de Dios. Por eso, la gran, dijéramos, revolución que supone Pico, porque está diciendo que no, es todo lo contrario, es un ser maravilloso. Claro, y esto, a ojos de la época, sonaba pues una cosa muy chocante, ¿no? Muy revolucionaria. ¿Y por qué? Pero aún no ha dicho por qué. Aún no ha dicho por qué está maravilloso. Y mira que ha dicho cosas buenas del hombre. Dice: pero escuchen, oh padres, cuál es tal condición de grandeza y presten en su cortesía oído benigno a este discurso mío. Ya el sumo padre, Dios arquitecto, había construido con leyes de arcana sabiduría esta mansión mundana que vemos, augustísimo templo de la divinidad. Había embellecido la región supraceleste con inteligencia, avivado los etéreos globos con almas eternas, poblado con una turba de animales de toda especie las partes viles y fermentantes del mundo inferior. Pero consumada su obra, es decir, una vez que el Dios creó, lo creó todo, desde lo más excelso hasta lo más miserable, lo inferior,
Pero una vez consumada la obra, deseaba el artífice, Dios, que hubiese alguien que comprendiera la razón de una obra tan grande, amara su belleza y admirara la vastedad inmensa. Fijaos que lo que está diciendo es una cosa tremenda. Lo que está diciendo es que Dios no tenía previsto crear al hombre. No tenía previsto crear al hombre. El hombre es creado por Dios desde una necesidad que en un momento Dios tiene de decir, ostras, he creado esto tan maravilloso que es el mundo, que es el universo, y ahora me gustaría que hubiera una criatura también creada por mí que admirara esto que yo he creado. Luego Dios es, la creación del hombre ya no está dentro del plan divino, con lo cual sería pues un poco, digamos, uno más, sino que es el momento en el que Dios tiene una chispa de decir, necesito crear algo especial. Necesito crear algo especial. Los ángeles, los animales, todo ha sido creado desde su planificación. Pero, sin embargo, el hombre no. El hombre ha sido creado desde una necesidad divina de crear algo que sea diferente a todo lo que tenía planificado. Ahí está su plan. Lo vamos a ver en qué sentido. Por ello, cumplido ya todo, como Moisés y Timeo lo testimonian. Timeo es una obra de Platón, porque justamente Pico, vamos a ver cómo para él, todos los discursos apuntan a lo mismo. Todos los discursos filosóficos, todas las tradiciones apuntan a una misma verdad. Y él se va a encargar de decir a qué verdad es a donde apuntan todas las tradiciones culturales, la filosofía de los antiguos filósofos griegos, la filosofía de los árabes, la filosofía de los persas. Él dice que todo apunta a una misma verdad. Y por lo tanto, por eso mismo, le da lo mismo apelar a los persas, como apelar a los árabes, como apelar aquí a el Timeo de Platón. Pensó, por último, pensó en producir al hombre. Entre los arquetipos es entre los modelos que él tenía, ¿no? Mentales, ¿no? Entre los arquetipos, sin embargo, no quedaba ninguno sobre el cual modelar la nueva criatura. Digo, que ya todo lo que te he hecho, ya lo he hecho según lo que yo pensaba que iba a hacer. Todas las cosas que yo tenía pensadas las he hecho. Y ahora resulta que quiero crear algo nuevo y para eso no tengo un modelo, un ejemplo, algo en lo que basarme, una imagen, un concepto, una idea. No tengo ni idea de eso nuevo que yo quiero crear. ¿Veos? Como Dios se queda así un poco, es una forma interesante, ¿no? de hablar de Dios. Entre los arquetipos, sin embargo, no quedaba ninguno sobre el cual modelar la nueva criatura, ni ninguno de los tesoros para conceder en herencia. ¿Era este? Sí. Para conceder en herencia al nuevo hijo. Dice, bueno, ¿y a este qué le voy a dar? No solamente tengo ni idea de cómo va a ser, ni tampoco sé qué es lo que le voy a proporcionar, qué es lo que le voy a dar. Ni sitio alguno, dice. No tengo ni siquiera un sitio donde ponerlo, donde ubicarlo. Ni sitio alguno en todo el mundo en donde residiese este contemplador del universo, que somos nosotros, ¿no? Todo estaba distribuido y lleno en los sumos, en lo máximo, en los medios y en los ínfimos grados. Dice, ¿a este dónde lo pongo? ¿Este qué es? ¿Qué va a ser? ¿Y dónde lo meto? Mas no hubiera sido digno de la potestad paterna, aun casi exhausta, de caer en su última creación, ni de su sabiduría permanecer indecisa en una obra necesaria por falta de proyecto. Dice, bueno, vale, no tenía proyecto con esto, no lo tenía proyectado, pero aquí no voy a darme por vencido, algo tengo que hacer. Fijaos, Dios ahí como está el hombre un poco como un artista, ¿no? Dios aquí está, de alguna manera,
describiendo a Dios como un artista que está ahí pensando cómo crear su obra y le van saliendo ideas a la medida que su obra va saliendo de las manos, ¿no? Ni de su benéfico amor, que aquel que estaba destinado a elogiar la munificencia divina en los otros estuviese constreñido a lamentarla en sí mismo. Estableció, por lo tanto, el óptimo artífice que aquel a quien no podía dotar de nada, fijaros, no sabía de qué dotarle, de nada propio. Me podía dotar de otras cosas que otros tuvieran, pero a este, ¿de qué le doy? ¿Qué le doy a este que le haga singular, distinto a todo lo demás? Le fuese común todo cuanto le había sido dado separadamente a los otros. Fijaos, no nos dio nada específico, nada específico, pero sin embargo nos lo dio todo. Todo lo que tenían los otros, nos lo dio a nosotros. Todo lo que, por eso, el ser humano, va a decir después, el ser humano, si puede contemplar lo maravilloso del universo, es porque, de alguna manera, nosotros tenemos ese universo en nosotros. Todo el universo está metido en nosotros, porque Dios nos hizo nos hizo de todo lo que Dios había hecho. Y habiéndolo puesto en el centro del don, tomó por consiguiente al hombre así construido, obra de naturaleza indefinida. Fijaos, las cosas tienen una naturaleza definida. Y esto es súper contemporáneo. El hombre se define por no tener definición. Eso es, vamos, si a mí me dicen que esto lo ha escrito Sartre, el filósofo existencialista, me lo creo. Y además me parece increíble que en el siglo XV alguien aportara una idea tan novedosa de la naturaleza del ser humano, como algo que no tiene naturaleza definida, como algo que no es nada. Eso es lo que dice Sartre. Sartre nos define así, siglo XX, el hombre como algo que es nada, que se hace a sí mismo desde la nada. Y es lo que está diciendo Pico de la Mirandola. Dice, y habiéndolo puesto en el centro del mundo, le habló de esta manera: oh Adán, no te he dado ni un lugar determinado, ni un aspecto propio, ni una prerrogativa peculiar con el fin de que poseas el lugar, el aspecto y la prerrogativa que conscientemente elijas. Va a ser responsabilidad tuya. Vas a ser libre para poder decidir lo que tú quieras ser. Y puede ser cualquier cosa. Las demás cosas no, porque las demás cosas ya están hechas por mí, y están hechas de una determinada manera. Tú eres el único al que no le he dado ninguna naturaleza, y por eso mismo eres libre para poder elegir lo que quieras ser. Eso, insisto, eso es Sartre. Jean-Paul Sartre así define al ser humano, y estamos hablando del siglo XX. Sigue diciendo. Y que de acuerdo con tu intención obtengas y conserves. La naturaleza definida de los otros seres está constreñida por las precisas leyes por mí. ¿No? Esta no es. Tienes que subir. Dale para atrás. Tienes que subir. Vale, bien. Gracias. La naturaleza definida de los otros seres está constreñida por las precisas leyes por mí prescritas. Todo funciona determinado por lo que yo he querido que sea y de la manera que yo he querido que sea. Tú, en cambio, no constreñido por estrechez alguna, te la determinarás según el arbitrio a cuyo poder te he consignado. El arbitrio que decir libertad. Tú no estás constreñido por nada, no estás obligado a ser nada. Yo no te he obligado a ser de una determinada manera.
te he puesto en el centro del mundo, para que más cómodamente observes cuanto en él existe. A eso se le llama antropocentrismo. Ahora aquí es el hombre el que ocupa el centro de la realidad, ya no es Dios. Te he puesto en el centro del mundo para que más cómodamente observes cuanto en él existe. No te he hecho ni celeste, ni terreno, ni mortal, ni inmortal, con el fin de que tú, como árbitro y soberano artífice de ti mismo, te informases y plasmases en la obra que prefirieses. Fijaos, ¿cuál es la característica que descubre Pico de la Mirandola que nos distingue de todo lo demás? No es que seamos más listos, no es que que estemos en el centro, no es que... No, simplemente es que lo que nos hace espectaculares, excepcionales, es que Dios no nos ha hecho de ninguna manera para que podamos elegir lo que queremos ser. Y hay una cosa que dice que es muy rara, dice, tú puedes querer ser mortal o inmortal. Y alguno de vosotros dirá, bueno, pero ¿cómo se consigue ser inmortal? Estamos condenados a la mortalidad. Pero claro, eres un neoplatónico. Veremos ahora en qué consiste la filosofía neoplatónica. Y el neoplatonismo lo que dice es que podemos, con el intelecto, ascender a capas superiores, donde nos volvemos con ese intelecto eternos aunque el cuerpo muera. Es decir, podemos desprendernos del cuerpo como la luz se desprende de la oscuridad y poder ser, por lo tanto, eternos, evidentemente en un ascenso donde sí, el intelecto, el alma, ¿no?, puede ascender y escalar a estadios superiores donde ahí ya la muerte no existe. Y eso lo podemos hacer en vida, dice Pico. Se puede hacer en vida. Y lo cierto es que, bueno, pues ahí tenemos esos místicos, ¿no?, famosos, como Santa Teresa, el maestro Edgar y toda esta gente, que efectivamente, con ese ascenso de su alma, alcanzan cotas donde ellos se ven a sí mismos como que han llegado ya a una, vamos a decirlo así, estado de inmortalidad. Te he puesto en el centro, no te he hecho eso, ya lo he leído, podrás degenerar en los seres, pero también es al revés, dice, podrás degenerar en los seres inferiores, que son las bestias. Es decir, igual que te puedes convertir en un ángel, te puedes convertir en un animal. Podrás regenerarte según tu ánimo en las realidades que son divinas. Momento. Oh suma libertad de Dios Padre, oh suma y admirable suerte del hombre, al cual le ha sido concedido obtener lo que desee, ser lo que quiera. Y ahí aparece esa palabra clave, ¿no? La palabra libertad. Una palabra que hasta ese momento era una palabra que no existía. El hombre, y no existirá porque, por ejemplo, Pico, que es tan defensor de que lo que realmente nos define es esa libertad que nos ha dado Dios para poder ser lo que queramos. Después van a venir los protestantes, los luteranos, y van justamente a decir todo lo contrario, que el hombre vuelve a ser un ser indigno, que no es libre de decidir por sí mismo lo que él quiere ser, ni de salvarse, ni de condenarse, sino desde que nacemos ya Dios pues nos ha salvado o condenado, y nosotros pues nada podemos hacer al respecto. Luego, él está en una antropología, en un principio del Renacimiento, que es una antropología muy luminosa con respecto al ser humano, muy positiva. Él tiene una idea del hombre muy positiva, del hombre como un ser digno, de ahí que el título sea sobre la dignidad del ser humano. Pero esta dignidad no lo tenía durante la Edad Media y al poco tiempo la volverá a perder, porque se rechaza esa idea que Pico defiende de la del ser humano como un ser libre, que es justamente la idea que retomar otra vez el existencialismo
con Jean-Paul Sartre y toda esta gente en el siglo XX. Dice, las bestias, en el momento mismo en que nacen, sacan consigo del vientre materno, como dice Lucilio, todo lo que tendrán después. Ya una vez que nace una bestia, ya sabe lo que le espera. Está predeterminada. Ya está. Un perro va a comportarse como un perro toda su vida. Una flor como una flor. No tienen la posibilidad de decidir ser otra cosa que aquello con lo que ya nace. El hombre, en cambio, sí. El hombre nace y puede elegir ser lo que quiera. Los espíritus superiores, desde un principio, fijaros, pero tampoco los ángeles, que ahí está la cuestión. Dice, es que nosotros somos más espléndidos o más espectaculares que los ángeles, porque tampoco ellos pueden ser otra cosa que lo que ya son. Vale, que son son seres superiores, pero no pueden dejar de serlo. No pueden dejar de serlo. Un ángel no puede dejar de ser ángel. Los espíritus superiores, desde un principio o poco después, fueron los que serán eternamente. Fueron los que serán eternamente, siempre serán así. Al hombre, desde su nacimiento, el Padre le confirió gérmenes de toda especie. Estamos hechos de todo. Y gérmenes de toda vida. Y según como cada hombre los haya cultivado, madurarán en él y le darán sus frutos. Si fueran vegetales, será planta. El hombre será planta. Si son gérmenes sensibles, será bestia. Si racionales, si cultivamos la razón, entonces se elevará a nivel animal celeste. Si intelectuales, será ángel o hijo de Dios. Y si no contento con la suerte de ninguna criatura, se replegara en el centro de su unidad. Aquí hay una idea muy rara, muy difícil de entender. Dice, si no fuera, y si no contento con la suerte de ninguna criatura, si no quisiera ser nada, ni bestia, ni ángel, ni nada por el estilo, se replegará en el centro de su unidad, yo entiendo de su conciencia, transformado en un espíritu, convirtiéndose solo en espíritu. Uno se mete dentro y se transforma solo en esa conciencia que es puro espíritu, en la solitaria oscuridad del Padre, Él que fue colocado sobre todas las cosas y las sobrepujará a todas. Es decir, que hay incluso un estado superior del ser humano donde ya en un ejercicio de introspección, de interiorización, llega a tal extremo que se funde con el Espíritu Divino. Y es ahí cuando se hace inmortal. Ya no se hace cosa concreta, sino que se funde con el Espíritu Universal. Bueno, lo voy a dejar hasta aquí, pero sí que hay una frase, la siguiente, que es muy conocida en Pico, y la comento. Dice, ¿quién no admirará a este camaleón nuestro? Es decir, la imagen, la metáfora del ser humano como un camaleón, como a un animal que puede adoptar distintos colores, ¿no? Camaleón. Bien, pues el ser humano puede adoptar, no es un ser que está hecho ya de una vez para siempre, sino que dentro de nuestra capacidad, como seres libres que nos han hecho, no determinados, podemos adoptar cualquier forma, depende de lo que nosotros, de lo que nuestra voluntad quiera ser. Y eso es realmente lo que da origen, lo que da inicio a toda la filosofía renacentista y a la filosofía moderna. Esa concepción del ser humano como un ser que es capaz de hacerse a sí mismo. De que no hay barreras, no hay límites, no hay un sitio que esté hecho para él y del cual no pueda salir,
sino que el ser humano es el señor de alguna manera de todo y puede desplazarse por el universo a su antojo, porque él es algo que en esa autorrealización puede dominar el mundo a su antojo. Bien, ahí nace, por tanto, en este texto, bueno, si queréis seguir leyendo, pues, pero vamos, lo vamos a dejar aquí para, ahora sí, introduciros un poquillo en lo que es el contexto de este filósofo. Vale, Pico de la Mirandola, os he dicho que vive solamente 31 años, y a los 14 años escribe su primera gran obra. Él es un apasionado sobre todo en el estudio de las lenguas. ¿Y por qué? El hebreo, el árabe, el latín, el griego, aunque el griego no lo llegó a aprender, y él era muy rico, era un aristócrata, y cuando se interesaba por leer una obra y no estaba traducida a alguna de las lenguas que él conocía, pues entonces pagaba a gente, conocidos, para que se las tradujeran y él las pudiera leer. Bien, ¿cuál es la obsesión de Pico de la Mirandola? Su obsesión es llegar a una total armonía. Se le llama también el príncipe de la concordia. A una total armonía entre todas las religiones, entre todas las filosofías, entre todas las culturas. Él dice que todo discurso, sea de la religión que sea de la cultura que sea actual o sea de hace 2000 años, da lo mismo, todo apunta a una misma verdad. Y él está obsesionado con descubrir esa verdad. Bien. Hombre, la verdad la conoce. La verdad es la verdad cristiana. Porque ya os he dicho que eres muy devotos, muy cristiano. Él sabe que la religión cristiana es, de alguna manera, el resultado de todas las tradiciones y filosofías que ha habido hasta ese momento. Todo apunta hacia la religión cristiana. Pero claro, que hay un problema, que es por lo que le van a acusar de hereje, y lo van a perseguir, y vamos, se salvó de milagro. Y es que, claro, cuando tú dices que otras tradiciones apuntan a tu verdad, lo que estás diciendo es que ellas también son verdad. Y eso es peligroso. Él escribió la obra más importante que escribió. La obra más importante que escribió es una obra donde él propone 900 tesis para ser discutidas. Son 900 tesis recogidas de toda la tradición de la cábala, del hermetismo, de la filosofía griega. Él hace un resumen de todo lo que ha llegado hasta sus manos y dice, bueno, de todo esto que he leído, ¿qué es verdadero? Y lo va seleccionando. Y va diciendo, todo esto que yo he ido seleccionando, estas 900 tesis, en el fondo, todas vienen a decir exactamente, o todas apuntan exactamente a una misma verdad. Su gran objetivo era, a partir de la escritura de este libro de las 900 tesis, su objetivo era convocar un concilio, donde todos los grandes sabios, sacerdotes del momento, pero no solamente de Italia, sino de todas las partes del mundo conocido, se reunieran en ese concilio y esas tesis fueran debatidas. Porque su intención era que se dieran cuenta esos sabios de que al final, en ese debate, en ese poner en común, cada uno sus propias tesis pertenecientes a su propia filosofía, cultura, religión o lo que sea, al final, que se dieran cuenta, su intención era que se dieran cuenta de que en el fondo todos apuntaban a una misma verdad. Y eso para él era el objetivo máximo, conseguir la concordia. Fijaos que él ya está adivinando lo que va a suceder en el siglo XVI, que son las guerras de religión, donde Europa se va a sumir en guerras
horribles de protestantes y católicos, ¿no? Luego él ya está viendo que esa profunda discordia que hay en la sociedad solamente va a poder ser resuelta si él consigue decir que en el fondo, aunque todos piensen aparentemente distinto, al final todos están apuntando a una misma verdad profunda. Él, cuando escribe la obra, dice el Papa, hombre, esto está bien, pero claro, el Papa ve una especie de competencia, dice, bueno, aquí este tío va a hacer un concilio al margen de la Iglesia, ¿no? Dice, entonces dijo, hay 17 de esas tesis que son incompatibles con la religión cristiana. 17. Y le dijo a Mirandola que se retractara de ellas. Evidentemente, él no se retractó y entonces fueron a por él. Salió huyendo y entonces lo persiguieron hasta Francia, donde el rey francés lo protegió, medió por él y al final el Papa, bueno, más o menos le perdonó. Entre medias también era un tipo muy joven, claro, muy impulsivo, y eso es un dato muy gracioso, y es que, bueno, él, ya sabéis, bueno, en la época, en la Italia de la época eran las famosas ciudades-estado, ¿no? Pisa, Bolonia, Florencia, Venecia, bien. Bueno, pues en Florencia estaban los Medici, el famoso Lorenzo el Magnífico, ¿no? Que vivió. Y además él fue protegido por Lorenzo el Magnífico. Y resulta que él se enamoró de la mujer de uno de los Medici, que no era de los más ricos, pero bueno, no dejaba de ser un Medici. Y la raptó, a una tal Margarita, y salió corriendo con ella. Total, que 200 hombres de los Medici fueron tras él y prácticamente casi lo matan. Lo que pasa que nuevamente, como él era un aristócrata importante, pues consiguió ser protegido, ¿no? Y evitar la muerte. Al final resulta que su muerte, bueno, ingresó en una orden, creo que en la orden de los dominicos, pero al poco tiempo murió. Y analizando sus restos, pues han descubierto que fue asesinado, envenenado por arsénico. Y parece ser que lo envenenaron enemigos, que tenía muchos, lo envenenaron para ser el príncipe de la Concordia. Bien, pues él, que estaba diciendo así, pues era amigo de Savonarola. Savonarola, que era un cura, un sacerdote, que era muy radical. Él pretendía volver a una religión muy, dijéramos, muy cerrada, ¿no? Que consideraba que la religión, que la iglesia se había como abierto demasiado, que se había aligerado demasiado y quería volver a una tradición pura y dura. Y bueno, pues como él era amigo de Savonarola, bueno, a Savonarola ya sabéis que lo mataron, ¿no? Lo ajusticiaron, los Medici precisamente, y a él parece ser que como amigo de Savonarola también llegaron lo mataron por las mismas circunstancias. Quiero comentar con vosotros que él pertenece a una filosofía. Bueno, en algunos sitios oiréis decir que él es el introductor de la cábala cristiana. La cábala es, yo no sé mucho del asunto, pero sé que tiene que ver con las matemáticas. Se considera que en la palabra de Dios, en la Biblia, además del mensaje directo, literal, que en él hay, Dios escondió un mensaje cifrado en un código matemático. Aquí hay una especie de... Porque Pico de la Mirandola, como lo junta todo, junta magia, cabalismo, hermetismo, él lo junta todo, él cree que todo está conectado con todo. No es un filósofo de toda la vida, no es un racionalista, no, él lo mezcla todo, porque él considera que todo está relacionado de alguna manera u otra. Y él justamente se dedicó a estudiar ese mensaje cifrado que
se escondía detrás de la palabra de Dios. Y eso es la cábala. Por otro lado, también existía la tradición de que cuando Dios le dio las tablas a Moisés, le dio las tablas, pero la tradición dice, con una cierta tradición mágica, dice que además de darle las tablas, le dijo algo al oído. Eso que le dijo Dios al oído de Moisés, porque no lo podía decir a todo el mundo, porque eran palabras tan sabias que solamente las podía entender a alguien con una inteligencia superior, claro. Entonces Moisés ese mensaje se lo fue diciendo oralmente, de tal manera que fue pasando de sabio a sabio hasta sus días. Y él, de alguna manera, buscaba personas que seguían con el testigo de aquellas palabras que había dicho Dios a Moisés al oír, y que en ellas estaba la clave para entender la realidad entera. Fijaos que en qué mundo se mueve. Él se mueve en un mundo que es muy propio del Renacimiento, porque, y esto es interesante, el Renacimiento nace de una manera muy curiosa. El Renacimiento no nace con una vocación realmente científica, es que a veces se estudia así, ¿no? En el Renacimiento aparece la revolución científica, Copérnico, que si no sé qué, que si Galileo. Bueno, lo más importante del Renacimiento no es eso, es todo el descubrimiento o la búsqueda de la verdad a través de la mística, a través de la magia, a través de la cábala, a través de todo este tipo de mundo subterráneo, enigmático, donde estos hombres están buscando la verdad más allá de la verdad establecida. Es gente, estos nuevos renacentistas, es gente que ya está harta de la filosofía escolástica. La escolástica es la filosofía del momento, la filosofía oficial. Y es una filosofía son muy pesados porque se pasan todo el día discutiendo sobre cosas muy sutiles, que para demostrar cualquier cosa utilizan cientos de libros, de tomos, de lógica, de argumentos. Y eso llegaba un momento ya que decían, bueno, necesitamos aire fresco. Es como aquellos músicos que ya se olvidan de la música y solamente quieren demostrar que son buenos, que son unos excelentes virtuosos. Vale, ya sé que eres una persona muy inteligente, pero vamos a decir cosas interesantes. No nos aquí distraigamos en ver que tú eres muy listo y sabes utilizar unos argumentos que son maravillosos y que solamente entiendes tú, por otro lado. Vamos ya a meter aire fresco, algo más simple, más espontáneo, algo que interese a la gente. Y este discurso tiene esa idea, porque el discurso que no, eso no lo he dicho, el discurso de la dignidad del hombre, él lo escribe como prólogo a las 900 tesis. Lo que pasa que no va a ser publicado en vida, se publica, él no lo va a ver impreso, sino que cuando muere es cuando el discurso se hace famoso. Pero lo escribe como prólogo a las 900 tesis. Y como veis, está hecho con un espíritu tremendamente joven. Eso sí que está claro. Es decir, Pico no se entretiene en argumentar, no se entretiene en buscar fuentes que está llena de citas, de referencias, No, él va directamente al grano. Él quiere aportar algo completamente nuevo, algo que sorprenda, que revolucione la mentalidad de las personas. Bueno, pues efectivamente, desde luego, el prólogo lo consigue. Como habéis visto, es un prólogo que es impactante. Pero, ya para acabar, me gustaría, que es una cosa, un tipo de filosofía de la cual tampoco no he hablado nunca, donde tengo el doctorado aquí, que es el neoplatonismo. El neoplatonismo es una filosofía que nace en Roma en el siglo III después de Cristo. Y su fundador, el más importante al menos, es Plotino, un filósofo llamado Plotino, parecido a Platón. Bien. ¿Y qué dice el neoplatonismo? El neoplatonismo es una filosofía que dice lo siguiente. Dice,
solo existe un ser, solo existe una realidad, a la que ellos llaman el uno. El uno. Del cual no se puede decir nada, porque lo es todo. Y no se puede ni pensar, ni razonar, ni nada por el estilo. Es lo que todo es. Es un ser de una pureza espiritual total. Imaginaos como si esto fuese una lámpara, ¿vale? Entonces el uno sería la bombilla. Bien. Entonces, el uno, del uno dice, emanan, el uno, pues, como la luz, ¿no? De la bombilla, pues emana la luz, ¿vale? Hace, pues sería la campana, ¿no? Pues, emana la luz. Ahí está. Cuanto más la luz, cuanto más cerca está de la bombilla, pues más pura es, más luminosa es. Estos serían los ángeles, o los seres celestes, supracelestes. Los tronos, los querubines, no sé cuántos ángeles hay por ahí. Bien, los ángeles. Pero la luz va emanando y cada vez se hace más oscura, porque está más lejos del foco primitivo. Cuanto más oscura es, la luz se convierte en materia. Pero la materia también es luz, ¿entendéis? Todo es lo mismo. Lo que pasa es que ya es luz oscura, pero es luz. Después vendría, bueno, la inteligencia, llaman ellos. Después la razón. Después el alma humana. Después el alma de los animales. Después el alma de los vegetales. Después los minerales. No sé si tienen alma. Bien. Y todo, en el fondo, no deja de ser emanación de un mismo y único ser. Esto lo dijo Plotino, esto es el neoplatonismo. Claro, ¿y qué hicieron los cristianos? En concreto, ¿qué es lo que hizo Pico? Pues lo que hizo decir, bueno, pues está claro, como él buscaba la traducción de todo con todo, dice, lo que Plotino llamaba uno, en el cristianismo claramente es Dios. Lo que Plotino llamaba la inteligencia, pues son los serafines. Lo que decía la razón son los tronos. Lo que decía, pues, y entonces él va traduciendo a una, vamos a decir, a un universo cristiano lo que era el universo neoplatónico. Por eso, en el libro dice que el ser humano que ocupa el centro, dice en el libro, te he puesto en el centro para que tengas más fácil ir para abajo o para arriba. Porque, pero claro, esa posibilidad eso era posible, poder ascender o descender, era posible porque realmente el ser humano, según el neoplatonismo, forma parte de una misma realidad. Porque en la filosofía escolástica no es así. En la filosofía escolástica son compartimentos estancos. No hay posibilidad de pasar de un estamento a otro, ¿sabéis? Todo ocupaba el lugar que le corresponde, el lugar que Dios le ha dado, y por lo tanto no podía nada ir ni para abajo ni para arriba. Pero dice Plotino, pero es que según el neoplatonismo eso sí que es posible. Entonces, en mí hay, lo dice en el texto, en mí hay tanto de el nous, del uno, como de las plantas. Y yo puedo, en ese universo, subir y bajar a mi gusto, ¿no? Y esto es un poco así contado, así un poco rápido, lo que es la filosofía neoplatónica, que es la que sigue sobre todo Pico de la Mirandola. Y acabo ya con una última referencia histórica. En aquellos momentos, todos estos nuevos saberes de todas estas culturas distintas aparecen en Italia porque os acordáis que en 1453 es la caída de Constantinopla. Y todos los sabios que habían en Constantinopla huyen porque es ocupada por los turcos, ¿no? Y entonces ellos se traen
todos los libros que estaban en griego, todos vienen musulmanes, etc. Y es por eso que Pico de la Mirandola se encuentra con una cantidad tremenda de textos que desconocía y que son de otras tradiciones y que le permite hacer ese sincretismo. Es una palabra que no había utilizado hasta ahora, pero se habla de él como un filósofo sincrético porque él lo que busca justamente es, pues eso, buscar lo que es común en todas las tradiciones que son diferentes. Pues no se me ocurre nada más que deciros. Gracias por vuestra atención.